En estos momentos nos dirigimos al municipio de Manaure Cesar. Es uno de los 25 municipios que conforman el departamento del Cesar en la región andina. Limita al norte con las Aguas del Pilar, departamento de La Guajira, al sur y al occidente con el municipio de La Paz y al oriente con la República Bolivariana de Venezuela. Es reconocido en la región por la suavidad de su clima. Hasta hace poco tiempo, la economía de Manaure resultó bastante afectada por la acción en sus inmediaciones de grupos armados ilegales que han provocado considerables migraciones. Con todo y esto, Manaure es quizás el municipio cesarense con mayores perspectivas en cuanto al desarrollo turístico, y se adelantan planes de manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Su potencial agrícola es bastante amplio, ya que este municipio posee suelos en los pisos térmicos frío, medio y cálido, con precipitación abundante. A pesar de las huellas dejadas por los hechos violentos que afectaron la región en años anteriores, actualmente un nuevo aire de progreso arriba a Manaure, volviendo a recuperarse como destino turístico y despensa agrícola de Valledupar. La agricultura se basa principalmente en el cultivo del café, plátanos y cacao, aunque también son notables los cultivos de la caña de azúcar, variedades de cebolla, tomate, cilantro, pimentones, papa y frutales cítricos y mora, flores y plantas ornamentales que abastece una parte de la demanda de Valledupar. La ganadería está en retroceso debido a las restricciones ambientales por ser suelos con pendientes considerables. Sobresale también la producción de aves de corral, pollos y huevos. Su cercanía a la ciudad de Valledupar, ciudad con temperaturas bastante elevadas, ha hecho que sus habitantes acudan frecuentemente a Manaure, atraídos por su clima relativamente fresco y el paisaje serrano, convirtiendo a Manaure uno de los lugares predilectos para visitar en los días de descansos. Ay, en Manaure, en la serranía, en un pueblecito bonito y sano, vive la mamá de Emiliano, de Toño Sala y María. Vive la mamá de Emiliano, de Toño Sala y María. Se oye una voz en la noche, se oye una voz. Buenas tardes, somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina, del programa de Contaduría Pública e Ingeniería Geológica. Bueno, el día de hoy estamos en el municipio de Manaure Balcón del Cesar, en el cual estaremos realizando un documental acerca de las influencias de los grupos armados en la comunidad y cómo esta influyó en ellos y qué causas tuvieron según estos grupos armados. Mi grupo está conformado por Diego Jaramillo, David Morbaen, Gladys Alba. Juan Carlos Viloria, Robinson Viloria. y mi persona, Jeffrey Quintero. A continuación le vamos a presentar los testimonios de personas que vivieron todos estos acontecimientos en el municipio de Manaure Cesar. Bueno, hoy nos encontramos con el señor José Luis Cotes, concejal, presidente del consejo de aquí de Manaure Balcón del Cesar, el cual nos va a contar una historia del pueblo, de sus inicios. Bueno, señor Cotes, siga. Buenas tardes, Jeffrey, Gladys, bienvenidos a Manaure. Me complace que ustedes, a través de su desarrollo, de sus formaciones académicas, estén interesados en la cuestión política y del municipio de Manaure. Manaure se formó como un asentamiento netamente agrícola alrededor del principio de 1800, cuando el desplazamiento de las regiones de la región costera empezaron a hacer el asentamiento ganadero por la región y por ende agrícola. Algunos se dedicaron a las tierras planas, como La Paz, Valledupar y toda esa región, a la ganadería, pero para la zona ya además de otro clima, sobre todo con el cultivo de la caña de azúcar. Así en ese transcurso fueron pasando mucho tiempo y se fue llenando la población de nuevos habitantes y así fue circulando. Ya después, a principios de finales de 1800, ya se empezó a mirar otro tipo de cultivo y a reemplazar la caña, porque fue como perdiendo su importancia de pronto por el tema de desplazar esos productos hacia
hacia Santa Marta, que era el epicentro de la región, era la capital del estado que en ese momento teníamos, y se empezó a incursionar con el cultivo del café. Ya con el cultivo del café ya se fue presentando otra nueva serie de colonización, ya otras personas ya fueron viniendo, se fueron cambiando el estilo de la caña de azúcar, ya por el del café, y por ende al venir con el café ya vinieron otros productos como el plátano, el guineo, la malanga, el aguacate, las frutas, todo eso. Entonces eso fue netamente agrícola que fue desarrollándose al transcurrir de los años. Es tanto así que era tan propicia la tierra para el cultivo del café, que en 1930 y algo se empezó en un proyecto grande aquí en Manaure, que era prácticamente crear la región cafetera, o sea, el eje cafetero Caribe de Colombia. Inclusive la Federación de Cafeteros invirtió algunos recursos aquí, compró algunas propiedades para hacer centros tecnológicos y todo eso. El proyecto abarcaba inclusive con salida al mar, era aprovechar las bondades del clima de nuestras montañas, de la producción entre Villanueva, Urumita, Manaure, La Paz, inclusive Codazzi. Era hacer lo que se llama el eje cafetero Caribe. Ya de pronto no se estimaron tantas cosas y se fue perdiendo como el impulso ese que se llevaba. A lo mejor los gobiernos centrales ya no quisieron seguir invirtiendo, a lo mejor vieron muchísimos costos, pero sin embargo ese boom, la sola noticia hizo que aquí llegaran muchas personas de diferentes lugares del país. Aquí de santandereanos sobre todo, y guajiros, del Magdalena, empezó en un epicentro, o sea, era el centro de producción que iba a ser este pueblo, o sea, esta región, y así se fueron dando muchas situaciones y llegó un momento en que esto se convirtió en la despensa agrícola del departamento. Esto de aquí se producía tanto café, tanto aguacate, tantos productos agrícolas, que se fue poblando cada día más y se fueron haciendo nuevas fincas y todo eso. Y ahí pues se fue desarrollando la población. Ya a mediados de 1900, o sea, el siglo XX, ya con la violencia que se formó en todo el país con el tema de la disputa conservador-liberal, aquí se recepcionó muchísimo desplazado, sobre todo del norte de Santander. ¿Cómo fue ese cambio? Ese fue un cambio que al menos para decirle, al menos como mi familia, que al menos la familia mía, pues estamos aquí desde 1864. Fue un cambio un poco porque fue tan masiva el desplazamiento que hubo y la recepción aquí de tantos desplazados, que fueron familias enteras santanderianas que se vinieron. Y para contarle, aquí en Manaure los pobladores me contaban mis abuelos que aquí muy poco se manejaba el dinero. Esto era de una paz única que todo el mundo producía. ¿Sabes dónde se comercializaba aquí los productos? El café, el aguacate, todo eso, en Fundación. O sea, de aquí lo llevaban de hacia aquí Fundación. A Fundación, travesías en animales que me cuentan que se gastaban 15 días, 5 para allá, 5 descansando los burros y 5 de para acá. Bueno, y cuando llegaron esos grupos, cuando llegaron esos grupos armados... Déjame un segundito y cronológicamente vamos ahí para haciendo como una antesala de cómo se va formando. Entonces ya esa comercialización, cuando llegan los santandereanos, vinieron afortunadamente, pues no vinieron tan, porque si algunos trajeron recursos y empezaron a comprar. Me contaba mi padre que aquí la tierra no valía nada. ¿Eso para qué? ¿Y qué iban a hacer con tierra? O sea, había tanta tierra productiva que... Entonces cuando vinieron los santandereanos, compraban en lo que fuera y todo el mundo les vendía. Y fue una oportunidad de muchas personas de aquí que dijeron, caramba, yo con la venta de estas tierras, entonces se fueron para Valledupar. O sea, hubo como el desplazado llegó aquí y el de aquí entonces se trasladó a Valledupar, ya buscando fuentes de estudio, de otras latitudes para desarrollar su familia. Y fue así que vendieron la tierra de aquí, se fueron a Valledupar, hicieron asentamiento y obviamente de ahí para tener más acceso al estudio, porque aquí no tenían centros educativos. Ya cuando ya se mezclaron estas dos tendencias entre guajiro, cesarense, del Magdalena y santandereana,
ahí se fue gestando, pero afortunadamente aquí no afectó tanto esa violencia liberal conservadora. Aquí convivían perfectamente, aquí no hubo, me cuentan los abuelos que creo que aquí hubo un asesinato de una persona, fue como en 1964, creo. Ya, pero no fue por disputas políticas, sino por temas muy personales. O sea, no afectó para decirle aquí en Manaure, esa lucha que hubo liberal conservadora de mediados, cuando la muerte esa lucha que se llamaban la chulavita. Sí, exacto, que se hablaba de esos términos, de chulavita, de o sea que eso no afectó. Eso aquí en Manaure, porque por eso Manaure es llamado el remanso de paz. Aquí convivían las personas armónicamente y trabajaban juntos y se casaron entre ellos, entre las familias, y eso fue dando, y por eso siempre ha sido Manaure de mucha paz, mucha tranquilidad. Aquí muy poco se gestó este tema de violencia tan centrado como por ejemplo en Santander, Tolima, el centro del país. Bueno, pero ¿en qué momento se vio afectado el pueblo? Entonces ya viene otra parte. Ya después que ya esa convivencia, se presenta un fenómeno en Colombia ya en los años 70, es con el tema del cultivo de la marihuana. Ya, ahí viene otro tipo de producción, que fue cultivos ilícitos. Que empezó, sí, ya cultivos ilícitos. Nuestros pobladores empezaron a cultivar la marihuana. Eso por ende ya vino, ya de por sí hizo un cambio fuerte, y ya era en otras latitudes de ese cultivo, ya era en las partes más altas. Y esto que eran unas montañas espesas y estas cosas se vieron afectadas porque empezó la deforestación. Al deforestar y tanta producción de marihuana, pues entonces ya inclusive nos empezó a variar el clima. Y eso también nos trajo, empezamos a ver los tipos de violencia ya entre disputas, entre narcotráfico. Ya se empezó a ver aquí asesinatos, tal cosa, encontraban en los caminos, cuentan que había personas que por no pagarle los mataban, los que iban a trabajar. O sea, esa disputa donde ya hay tanto dinero de por medio, eso sí generó. ¿Y qué pasó? Hubo más recursos en la población, ya se incrementó el tema del consumo de licores ya masivo, o sea, todos ustedes saben que todo eso donde hay más dinero, pues se empieza a generar otras cosas. Y eso indudablemente que fue causando en la población mucho dolor en muchas situaciones, porque había armas ya en la gente. Aquí era fácil escuchar a cualquiera haciendo disparos al aire a cualquier hora y todo eso, o sea, dañó la tranquilidad que se gozaba aquí en este pueblo. En medio de esas situaciones, pero Manaure, eso sí que también tuvo una connotación, siempre ha sido muy bien vista por todos nuestros políticos. Manaure siempre ha sido visitado por personas ilustres y siempre lo han tenido. Manaure siempre ha gozado de buenos servicios de electrificación. Manaure fue el primer municipio, aparte de Valledupar, que tuvo interconexión eléctrica nacional. Hubo primero que Colase, primero que todos esos pueblos, que Manaure tenía, a pesar de, como le digo, las personas que vivían aquí, que vendieron sus tierras, se fueron para Valledupar, desde allá ya se convirtieron en dirigentes políticos y seguían viendo a Manaure con buenos ojos. ¿Cómo fue reconocida ya como el balcón turístico del Cesar? Ya llegamos allá, déjeme un segundito y ya voy llegando. Ya se vio tanto así, que teníamos tantos políticos, que hubo la necesidad, porque nosotros éramos un corregimiento del municipio de La Paz, hasta los años 70. Entonces nuestros políticos, los que les digo, que después se fueron de aquí, empezaron a estudiar, ya fueron profesionales, hubo la necesidad de que Manaure se convirtiera en municipio. Y tanto así que en 1980 se logra que se establezca como municipio. Entonces ya se convirtió en municipio y ya empezaron otras cosas, nuevas inversiones. Esos años 80 siguieron, esa fue la época que coincidió con el tema del narcotráfico, de la marihuana, sobre todo. Esa era la bonanza marimbera que le llamaban. Era fácil ver por aquí esos camiones cargados de bultos de marihuana y camionetas de todo tipo y mejor dicho, era un mundo que a muchos les llamó la atención. Ya a finales de los 80, ya con ese auge que tenía Manaure, por ejemplo, aquí había un centro recreativo, se llama Los Kioscos,
que era visitado por personajes, mejor dicho, en un centro inclusive fuente de trabajo de muchas personas de aquí, porque ya las reservaron ahí. A finales de los 80 empieza incursión guerrillera en Managua. Y se hicieron sentir la primera ocasión en noviembre de 1989 con la quema de los kioscos del centro recreativo. Señor José, ¿qué frente guerrillero se asentó aquí en esta cordillera de Perijá que afectó esa paz a Manaure? Bueno, de salida esos dicen que fueron los del grupo del Ejército de Liberación Nacional, que fue el que se adjudicó ese hecho de haber quemado los kioscos, o sea, un impacto como que dice, aquí estamos nosotros. O sea, que aquí estaban los dos frentes. No, al menos en esa época estaba ese. Ya después hubo presencia del grupo de las FARC. ¿Y qué frente hubo? Hasta el 41 operaba por aquí. Se dice que el 41 era el que operaba en esta región. ¿En cabeza de quién? ¿Cómo? ¿En cabeza de quién ese frente? No, lo de conocer de los comandantes. Aquí, porque aquí los manaureros, por lo regular, nunca vimos aquí, de ver uno aquí en las calles, pues así, personas armadas nunca, yo nunca las vi. Nunca tuve. O sea, ellos hacían sus cosas, sí, hacían sus cosas, pero todo era por las periferias, y de pronto era hasta algunos amigos de uno eran, pero uno no sabía quién iba a saber, de civil cualquiera. Ese tema, entonces ya empezó a diezmarse la visita de todos esos personajes que le estaba contando. Ya empezó, ya menos, ya las personas que venían ya al centro recreacional ya no dejaron venir. Mire que ya ahí viene una afectación. Ya se dejó de producir turísticamente. Sí, porque yo me imagino que muchas personas ya le daban miedo venir al pueblo. Exactamente, ya, porque sabiendo ya entonces el tema, y entonces ya en la vía ya era frecuente de que secuestraron a alguien. Hubo unos secuestros, hubo unas situaciones, y entonces empezó la inseguridad. La inseguridad y una percepción como de temor por lo que podía pasar y todas esas cosas. Entonces se fue diezmando indudablemente la población. Y eso se fue acrecentando situaciones, afortunadamente, de gente de la población, casi no hubo esas situaciones de muerte. Aquí no, las familias manaureras, muy poco se tuvo eso. Sí hay casos, pero de muerte aquí de las familias como tal. ¿No? Si habían cuestiones, entonces ya empezamos a escuchar muchos disparos. Ya vienen, por ejemplo, eso es lo que le llaman, no sé cómo le llaman el término militar, cuando empieza hostigamientos a la policía. Por ejemplo, por decirles, el 13 de abril de 1990 hubo una incursión guerrillera que dicen del Ejército de Liberación Nacional, intentando tomarse el puesto de policía. Eso fue como desde las 4 o 5 de la tarde. Eso hubo, mejor dicho, todos los tiros que uno nunca había escuchado, los escuchó en un solo día, y temor y todas esas cosas. Al final no lograron el cometido, que era de tomarse el puesto, porque varios pueblos aledaños sí lo habían logrado. Aquí en Manaure no lo lograron. Y entonces eso empezó a generar muchas situaciones ya de intranquilidad. Como le digo, empezó como el pueblo como a llenarse de temor. A llenarse de temor, y sobre todo que ya hubo menos inversión ya de gente que venía. Claro, porque la gente temía que les pasara algo, como ya habían esos grupos armados. O sea, ya la gente le daba miedo venir al pueblo y hacer sus inversiones acá, como lo hacían anteriormente. Sí, exacto. Señor Luis, y ya que el pueblo, bueno, de pronto no se vio tan afectado, pero de pronto sus alrededores, las personas que tenían fincas a su alrededor, que de pronto eran donde los grupos armados estaban, ellos se vieron más afectados que el pueblo. Sí, por supuesto que ya hubo es más, hubo una situación que mucha gente le tocó abandonar las fincas y dejarlas, y inclusive los mismos grupos armados adjudicaron eso a personas del común. Y eso lo dividieron en parcelas, y se lo adjudicaron y dividieron toda esa tierra, toda esa finca. Bueno, y esas personas que tuvieron que desplazarse, ¿qué apoyo recibieron? ¿Quién estuvo enfrente de ellos? ¿Para dónde se fueron? No, como le digo, al tener esa finca grande eran personas que tenían O sea, tenían sus casas afuera de... Sí, ellos por lo regular no tenían viviendas aquí, pero las tenían más que todo en el Valle de Prado.
Aquí no. Pero tuvieron que desplazarse Sí, y sí. dejar su tierra. No, claro, ellos ya no volvieron, ya se olvidaron de su tierra. Y ya sí, ya en esos años 90, ya todo eso fue transcurriendo así como un tema. Por ejemplo, en el 94 hubo un nuevo intento de una toma al comando de la policía, pero esta vez por el grupo de las FARC. O sea, ahí se metió con las FARC. Ya una madrugada nos despertaron aquí con tiros, como usted no se imagina, y despliegue y una cantidad de cosas, como usted no se imagina. Bueno, tampoco lograron el cometido, pero por ejemplo aquí y hubo bombas y había cosas para allá. Ya llega el año 2000, pero ya con un nuevo ingrediente, ya se escuchaba hablar de paramilitares. O sea, ya Otro grupo armado. ya otro grupo armado, ya se empezaron no sé qué cosas, que paramilitares, que no sé qué cosas. Y ahí sí fue verdad que entonces si el pueblo estaba como diezmado, hay para decirles yo aquí que entre el 2000 y el 2005, yo creo que el carro más lujoso que llegaba aquí era un Renault 12. O sea, aquí ya no se volvió a ver despliegue de tantas cosas. Puede ser el carro un Renault 12 y los Renault 12 son el modelo de antes del 90. 80 y Claro, algo. sino que la gente 80 y algo. entendía, Entonces, la como le gente digo, entendía. no, eso era una intranquilidad y una situación de que, y todo el mundo viviendo ahí. O sea que la economía, El que no tenía para dónde irse, pues no se fue. O sea que la economía se vio afectadamente Sí, 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 porque este claro. pueblo era turístico. Era Sí, turístico. turístico y productor. Haciendo- Entonces ya las fincas dejaron de producir, empezamos a recibir más desplazados. A un pueblo que se estaba diezmando económicamente, le llega más gente, también en situación de pobreza, se fue incrementando la pobreza. Entonces, porque aquí no nos llegaron a unos desplazados, por ejemplo, como los de Santander, los que les contaba 50, vinieron desplazados, pero ellos tenían sus propiedades allá, vendieron y vinieron y compraron aquí. traían Pero los que ingresos. vinieron aquí, entonces empezamos a sufrir de invasiones, ya unas nuevas invasiones, situaciones, empezamos a ver delincuencia, ya que esto aquí no se veía, aquí era un pueblo que dormíamos con las puertas abiertas, entonces ya hubo mucha situación de, empezaron a surgir ya consumidores de drogas. Señor José, ¿y qué acompañamiento tuvieron ustedes del Estado, del gobierno como tal? Las Fuerzas Armadas, de pronto el Ejército Pues como Nacional, le digo, su pues presencia. aquí la presencia que hacen a nivel de los programas del gobierno, ya situaciones de ayudas a desplazados, de ayudas a otras situaciones. Ah, pero sí recibieron ayuda. Pues, ¿cómo le digo? Pero para mitigar la pobreza, pero en realidad, pero ya proyectos O sea, fue como un productivos que alivio. pudieran- Pues le voy a decir, aquí hubo unas fincas que la gente con el afán de, porque ya no podían ponerlas a producir tanto, ya no podían hacerse esas inversiones, por la intranquilidad, por la inseguridad, se las vendieron al Estado. Y el Estado trajo desplazados, por ejemplo, trajeron unos de La Guajira y les adjudicaron esas tierras. Pero yo no sé qué pasó, pero esas tierras no volvieron a producir. ¿Siente usted que el Estado en ese momento abandonó a Manaure a su suerte? Pues decirle que a la suerte, pues como era una situación tan nacional, porque si hubiera sido aquí, pues uno hubiera dicho, pues no pasó nada, pero no puede uno tampoco entrar a que abandonado, porque es que era todo el país que estaba en la misma situación. Todas las zonas rurales del país estaban en esa situación. ¿Por qué me hiciste esto? No, porque me quitó la inspiración. Claro. Yo le hacía una pregunta. Conociendo estos dos grupos armados que le han hecho daño a todo el territorio colombiano, mirándolo usted, ¿cuál le hizo más daño? ¿La guerrilla o los paramilitares a Manaure? O sea, lo dejó más pobre O sea, teniendo la No, guerrilla. porque es que ponerme a calificar quién es más malo, pues... como- No, pero ¿qué grupo armado cuando ellos llegaron, el pueblo se vio más afectado? ¿Con cuál de los dos causó más pobreza? Porque es que no podemos, que tendríamos que estar al mismo tiempo para calificar, porque es que ya, por ejemplo, cuando estábamos más acabados, pues nos llegan más a acabar, pues entonces, Solo acabaron más. o sea, acabó más, o sea, porque es que el comienzo de esa situación, porque si hubiera llegado volvió a la normalidad y llega el otro, no puede calificar como es, pero es que eso es una secuencia, ¿me entiendes? Eso es una situación
que va ahí un hilito que va, y si usted le aporta más y le pisa más, pues cada vez vamos más para abajo. Entonces, cuando ya uno está empezando para el lado del mal, todo es malo. Correcto. Ya todo es malo, pero ¿quién es más malo? Todo, porque es que... Bueno, ¿qué tiempo demoró todo eso? ¿Qué proceso como para volver otra vez a la tranquilidad que tenemos ahora? Porque ahora, o sea, en este momento uno puede venir a Manaure tranquilamente. Bueno. O sea, ¿en qué tiempo se acabó de pronto esa guerra, ese conflicto, donde la gente tenía mucho temor? O sea, ¿qué tiempo demoró? Le voy a contar una cosa. Aquí, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, hubieras aprovechado y hubieras comprado tu terreno aquí en Manaure. Entre el 2000 y 2010. Aquí le ofrecían una casa en 1 millón y no había quien la comprara. No, te dan 1 millón de pesos. No, yo tengo casa. Nadie quería invertir nada aquí. O sea, todo el mundo quería vender y... No, vender y a quién le vendía si nadie quería comprar. O sea, la oferta y demanda quedó esto. No, yo logré todavía en el 2012 comprar un terreno aquí en el centro a un precio módico. Todavía en el 2012. Por eso le digo que todavía logré, aquí lo compré aquí en el centro. ¿De qué vivían las familias en ese tiempo entonces en Manaure cuando se vio golpeada por...? Aquí, como le digo, una situación bastante incómoda, nuestro campo se deterioró bastante. Aquí tenemos que la fuente prácticamente de la economía es el magisterio. Manaure, como es productor de profesores, aquí casi todas las familias tienen un educador, un docente, entonces eso es lo que prácticamente ha sostenido este pueblo y que ha logrado la gente por mantener un trabajo fijo. El tema agropecuario pues se ha ido diezmando y ahí poquito a poco la gente se sostenía con su finquita, su parcelita y sus cosas. Ya después de toda esa época también se cayó el precio del café, el precio de todo, vino la situación que dicen que fue por las fumigaciones para los cultivos ilícitos, que se acabó el aguacate y que se acabaron tantos productos que aquí se explotaban. Entonces es que fue como un tiempo en que estamos allá abajo y todo el mundo nos pisó. Bueno, señor Ruiz, vamos por el ámbito político. Cuando hubo toda esa guerra, ¿qué personas, de pronto las personas que estaban de pronto de alcalde, porque ya era un municipio, cuando hubo toda esa guerra, de pronto el alcalde, ¿qué hizo para que de pronto el pueblo estuviera un poco tranquilo? Bueno, le voy a contar, entre el 2000 y el 2005, como le digo, aquí el carro más grande que venía era un Renault 12, y ya, pero un modelo, y no se veía tanto eso. En el 2002, 24 de mayo, por retaliación de la guerrilla, porque según acusaban que ahora los parlamentares estaban haciendo presencia aquí, o sea, se hace disputa territorial, le pusieron una bomba a la alcaldía, la destruyeron. Y eso pues, no dicho, ya ahí sí, si no venían, ahí sí esto quedamos aquí, que todo el mundo se acostaba. Aquí a las 8 de la noche usted no encontraba una persona en el parque. No, eso era imposible. En el 2004 hubo el asesinato de parte de paramilitares de un líder político importantísimo de aquí. Ya, eso fue una situación porque ya ahí sí afectó a las familias manaureras como tal. Porque como le digo, aquí había combates, veíamos muertos, pero eran personas que no eran de aquí. Y además no era aquí dentro era en zona rural, era que para había el plan, que había San José, que por allá por la frontera se había estas cosas. Pero ese sí afectó, porque es que era una familia tradicional de Managua. ¿Qué apellido era? Se aportaba mucho al pueblo. Luque, el señor era Libardo Luque, que había sido concejal varias veces y un líder importantísimo de este pueblo. Entonces llegaron los paramilitares, lo sacaron de su casa y lo mataron en la carretera. Entonces ahí sí, quien dice, vamos ya ahí sí el temor se apoderó, ya de ahí para adelante. Entonces empezaron se generó otro tipo de delincuencia gracias a todos esos desplazamientos que hubo de todas partes del país aquí, y como le digo, en situaciones de pobreza. Eran desplazados que vinieron porque oían la noticia, no, en Manaure sí está sano, Manaure, a pesar de estar diezmado económicamente, pero era fácil. Entonces la gente
buscando salir de sus infiernos, se fueron para el Remanso de Paz. No, vámonos para Manaure. Allá hay fincas y ahí cuando más trabajamos y ya. Empezó otro tipo de cosas, que mucha gente dice que es una cosa, que es otra. Es el tema de delincuencia común. Entonces, haciéndose pasar por guerrillas, haciéndose pasar por paramilitares, hubo esto. Entonces uno no sabía si era la guerrilla o si eran los paramilitares o era delincuente común. Entonces empezaron extorsiones, ya gente ya del pueblo, ya Claro, se aprovechaban de la situación. De los que quedamos, porque ya los que íbamos quedando era porque ya no teníamos pues esos, gracias a Dios hasta hoy, no sé, de aquí para adelante, de la familia mía no hemos tenido ninguna afectación en el tema personal, económicamente sí hemos tenido. Nosotros teníamos una finca en un municipio vecino y nos tocó abandonarla, porque ya no se resistía, a los vecinos ya mataron aquí, entonces era por muerte y ese fue por físico miedo, entonces hubo que abandonarla. Ya después en el 2012 se vendió a lo que se pudo, pero ya después de 10 años de abandonarla. Señor José, ¿tiene usted conocimiento de cuántas familias en promedio se vieron afectadas a raíz de este conflicto en Manaure? Pero afectadas ¿De desplazamiento? No, eso es muchísimo. Porcentaje. Aquí le digo que aquí la población del 2000 para acá creció mucho más por el desplazamiento. Entonces ya ese tema de delincuencia común, de drogadicción y todo eso no tiene. Bueno, ¿Cuándo se reactivó definitivamente esto aquí? Digo usted del 2012 en adelante. Aquí, por ejemplo, tenía amigos que me dijeron, tenía 40 años de no venir a Manaure, de no visitar la serranía. 40 años que no podía ir a la sierra, porque no se podía. Ya, porque como se iba, entonces, y si usted se da cuenta hoy, usted se mete, esto prácticamente hay más casas de aquí para la sierra ahora que en el mismo Cantubán, y todo el mundo está pagando lo que sea por un pedacito de aquí en Manaure. Ahora ya no es fácil conseguir aquí un terreno asequible. No, si no tiene tanto dinero no lo va a conseguir, porque esto la tierra más valorada de todo, creo que de todo la costa de Manaure. Esto vale aquí lo que usted lo imagina. No sé, ¿en qué categoría se encuentra el municipio de Manaure? La categoría del municipio es categoría 6. Y un presupuesto. El presupuesto de Manaure está más o menos en unos 15.000 millones. Señor Cotes, ¿y las familias o la comunidad de aquí de Manaure se siente todavía afectada o amenazada y tiene temor de que esto vuelva a suceder? No, como le digo, Manaure últimamente, en los últimos tiempos, ya, como le digo, del 2012 para acá, 2014 más o menos, que ya como que no sé, se respiró nuevo y ya hay otro nuevo impulso, ya se está, aquí ya tenemos ya mucha gente invirtiendo nuevamente, mucha gente, a pesar de que ahora se nos ha generado ese tema de la drogadicción, le digo que ese sí está afectando a nuestra familia, ya nuestros jóvenes. Por ejemplo, yo tengo unas amistades que son tan familias tan decentes, tan de bien, también ya problemas con los hijos en esos temas. Entonces esa parte sí nos está afectando también, la parte esta. Esperemos que a ver cómo se nos desarrolla esto. ¿Y a qué cree usted que se debe esa nueva problemática que están viviendo ahora en Manaure? Yo digo que es el bienestar. O sea, como que ya hay un bienestar y como que más relaje, y creo que es hasta a nivel mundial, porque ahora ya no es frecuente ver un muchacho de 14, 15 años trabajando. Ya las políticas del gobierno, las políticas internacionales, inclusive del trabajo infantil, ya son... Antes usted encontraba a un muchacho de 14, 15 años ya con su mujer y su esposa y trabajando y teniendo sus casas. Ahora no, porque ya eso ya es como otra situación. Ya la ocupación de estar... Antes, por ejemplo, para estudiar era un problema. Ahora es porque hay donde estudiar, pero no hay quien quiera. No, eso le iba a hacer una pregunta sobre la educación de los jóvenes y de los niños acá en Manaure. Cuando hubo esa guerra,
cuando de pronto había ese temor de parte de los habitantes, ¿se vio afectada la educación de los niños? Sí, ¿Cómo hacían los sí, por niños supuesto, porque es que eso, en la calidad educativa, eso se vio afectado en la calidad. La verdad que la educación de esta nueva generación, la que no gozaron del privilegio de una educación más decente, se puede decir, era más que todo por cumplir. O sea, tenían las clases, pero no sé, había como un desánimo y faltó un poquito ahí, sí creo que al Estado le faltó implementar más acciones, más, porque prácticamente parece que comercializaron la educación, como que se comercializó. No, ella se habla de cobertura, se habla de cosas, y se habla de situaciones, de que área por metro cuadrado de salón, área de pupitre, o sea, más en lo material que en lo que realmente debe valer es el tema de la calidad educativa. Yo tuve un debate aquí con los maestros y yo decía, es que para ser un buen profesor no se necesita tener las mejores instalaciones. No, porque es que necesitamos el aire acondicionado, el pasillo reclinable y no sé qué cosa y que para allá. Pero entonces ahí te vas a dormir allá, pero no estoy. Yo he visto profesores debajo de un palo de mango, pero con ese entusiasmo siempre atentos a enseñarle a los niños. y que los alumnos con el entusiasmo, o sea, bueno, ya eso sí es un criterio muy personal. No va a ser. Cuando estaba la guerra, ¿Cuántos habitantes tiene Manaure actualmente? En la actualidad, nosotros gozamos hasta el censo del 2018. Le voy a contar porque ese tema sí estoy enterado. Antes del censo del 2018 teníamos 15.000 habitantes. Según el censo del 2018 quedamos en 10.000. Disminuyó la población. Sí, disminuyó la población. Y les voy a contar algo aquí que es muy interno de la administración y como yo manejo ese tema estadístico. Según el Departamento Nacional de Planeación, Manaure superó la pobreza, el mejor del país. Pasó. Teníamos aquí el NBI, necesidades básicas insatisfechas, la teníamos en el 56%, ahora está en el 27%. Disminuyó la población, ahora aquí según el Estado, pues aquí se gana más plata, aquí se vive mejor, aquí estamos. Aunque uno tiene, si usted te va aquí en el centro, aquí nomás tenemos ahí a media cuadra un barrio, que le digo que en una situación precaria, ¿cierto? No tiene alcantarillado, no tiene servicio de acueducto, no tiene carretera. Aquí en el centro, aquí a media cuadra. O sea que esas estadísticas. Entonces, ¿qué pasó? Pues, no sé. Y resulta que estamos en esa situación. Esperemos que... ¿Y si se ha mejorado mucho la calidad. ¿Y si el número de habitantes es el que hace relación a que los municipios se encuentren en categoría cuarta, quinta? Porque es uno de los indicadores. ¿Cómo se sostienen entonces en la misma categoría? Porque es que ya es la menor categoría. Ya no se puede bajar más. Está en la sexta. Aquí hay 6 categorías en el país. Claro que de esos 6, 980 municipios son de categoría. Pero podría estar en riesgo de que le pueden quitar el nombre de municipio, porque no está cumpliendo con uno de los requisitos que son el número de habitantes. Bueno, eso es lo que determinó la ley 617 de la creación de nuevos municipios, la ley 715, la 617. Pero resulta que nosotros tenemos otra connotación. En realidad Manaure no debió ser municipio. ¿Me entiendes? Porque no cumplía. Por ejemplo, en 1980 no tenía el número mínimo de habitantes para hacerlo. Ni tenía los ingresos corrientes para poder hacerlo.